La semana pasada comenzamos a estudiar un tema muy importante acerca de la oración. Nuestro hermano Brent nos enriqueció muchísimo y el pasado miércoles compartí un sermón que fue muy interesante. Ayer me sorprendieron con la calidad y la profundidad de los sermones que compartieron en el ayuno, y algo he escuchado también en los devocionales matutinos, todos fomentando la oración, porque Dios nos quiere levantar como una comunidad sacerdotal. Hay muchas cosas que reposan sobre nuestros hombros y es muy importante entenderlas. Quisiera leer con ustedes un párrafo de Hebreos capítulo 10, versículo 19, con el cual cerramos el pasado miércoles. Y este párrafo nos recuerda, queridos y queridas, que Él nos dio la gran oportunidad de conocerlo, de experimentarlo, de estar cerca de Él, que no sea simplemente un imaginario, sino que sea una experiencia vívida cada día de encontrarnos con nuestro Padre. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Eh, Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Así que la oración es una oportunidad no solamente de obtener todo aquello que necesitamos, porque ya Dios nos dio gracia en Cristo Jesús. Y la Biblia dice que, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Así que todas las cosas son un hecho. Él tiene todas las cosas para nosotros, pero más que todas las cosas está Él, que es el dador de todas las cosas, y nos invita a entrar al lugar santísimo. Así que no nos conformemos con simplemente venir y pedir un poco de cosas a Dios, sino que estemos abiertos, expectantes a una experiencia con Él cotidiana, un encuentro con Dios. Ahora, cuando nos encontramos con Dios, podemos ser profundamente transformados. Nuestro ser puede ser profundamente transformado. Hace años atrás, un amigo misionero que trabajaba entre los indígenas en el Mitú colombiano enfermó. Él hacía un trabajo biocupacional, así que él sacrificaba ganado para vender la carne y servía también como misionero. Y mató una res enferma y él no sabía, y al abrirla, todo este virus se le metió a sus pulmones y le sacaban con aparatos de limpieza basados de materia, de pústula a sus pulmones. No se murió porque lo guardó. Y él, en este estado de enfermedad, vino a la iglesia y el pastor había hecho una actividad. Quitaron todas las sillas y cada uno trajo una toallita o un ponchito y se arrodillaron a adorar en silencio a Dios. Y él cuenta cómo cuando se arrodilla en silencio ante Dios, él siente una mano, como una nube en su espalda, y esta mano entró a sus pulmones y él fue sanado. Él entró a la presencia de Dios, y en la presencia de Dios hay sanidad. No era simplemente el pedir, es el acercarnos a Dios, a Él. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice que si alguno se acerca a Dios, es importante que crea que le hay, que existe, que está ahí y que es galardonador de los que le buscan. Él está ahí para premiar tu fe. Así que esto fue la síntesis de la oración de la reunión del pasado miércoles. Hoy nos aventuramos a estudiar sobre la oración. Es la actividad sacerdotal más importante. Y voy a tomar un ratito para hablar un preámbulo relativamente largo acerca de lo que es el sacerdocio, nuestra condición sacerdotal. Voy a agradecer, hermano David, me encanta cómo lees, David. ¿Podrías leernos en el libro de Hebreos capítulo 7,
todo el capítulo, no, desde el versículo 11 preferiblemente, y pasamos hasta el capítulo 8 hasta finalizarlo. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Porque se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero éste, con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos.
porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. ¡Ah! Qué cosa tan impresionante, ¿verdad? Este es un pasaje que debemos leerlo con cuidado varias veces hasta entenderlo. En primer lugar, dice que Jesús es sacerdote. No simplemente sacerdote, sino sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto no le gusta nada a los hebreos. Los hebreos se pensaran ser los dueños del balón. Llegaron a llamar perros a los gentiles. Y ellos, como levitas, pretendían perpetuar el sacerdocio, pero Dios dice que no se agradó de esos sacrificios y que ellos incumplieron el pacto, no permanecieron, por lo cual él se procuró un sacerdocio en Jesús. Dice que Jesús fue constituido sumo sacerdote para siempre. Es decir, que no, no tiene fin su sistema sacerdotal, su reino, su ministerio no tiene fin, es para siempre, y que lo hizo bajo juramento divino. Fue un juramento. Un juramento es diferente que simplemente un decreto. Dios estableció a Leví, pero no con juramento. Estableció a Jesús con juramento. En tercer lugar, dice que el sacerdocio de Jesús es inmutable. Verso 24. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Este sumo sacerdote nos puede salvar a cualquiera de nosotros y puede salvar a nuestros familiares si venimos ante Dios nuestro Padre a través de Jesús. Y dice que es una salvación perpetua, diferente de eterno, ¿no? Eterno está fuera del tiempo, ni pasado ni presente, pero la palabra perpetuo significa que antes no existió, pero a partir de ese momento la salvación es permanente y que no tiene fin. Así que la salvación que hemos recibido en él es permanente, no se va a agotar, solamente que usted o yo decidiésemos renunciar volviendo al pecado, pero no vamos a ser absurdos de ninguna forma. Sería la tontera más grande que un ser humano puede hacer. En cuarto lugar, dice que Jesús vino a abrogar el sacerdocio de Leví, o el sacerdocio levítico o de Aarón, y a establecer un nuevo sacerdocio. Y quiero que eso quede muy claro, muy colocado en nuestro corazón. Entonces Jesús, a través de su muerte, de su resurrección y de la impartición de la vida a nosotros, a la iglesia, nos ha constituido sacerdotes, no levitas, para que andemos matando cabritos o ofreciendo incienso, sino nos hizo sacerdotes del orden de Melquisedec. Voy a agradecerles que conmigo lean Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 y versículo 6, porque esto es muy importante recordarlo. Yo sé que lo he predicado, pero hoy va a cobrar una vigencia especial. Dice la escritura, verso 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Observe que antes de ser sacerdotes debemos ser lavados por su sangre. Y todo esto ocurre únicamente por el amor de Jesús hacia nosotros. Así que por amor a ti y a mí, nuestro Señor Jesús murió en la cruz, resucitó y ahora imparte vida lavándonos con su sangre, nos da de su espíritu, pero nos coloca en una condición como sacerdotes para Dios. Esto es muy importante. Yo haría unas preguntas. ¿A quiénes colocó Jesús como sacerdotes? El texto es claro, ¿verdad? A los que fuimos lavados por su sangre. Pero pregunto, ¿a unos pocos o a todos? ¿Será que solamente a cierta casta, los más ricos, los más influyentes,
como sucede con el sistema católico, o puede ser cualquiera. A cierto linaje de entre la comunidad de creyentes, solamente los que tengan cierta estatura, ciertos rasgos físicos, ¿verdad que no? En ninguna manera, ¿cierto? ¿O será que únicamente a los hombres? Las mujeres no son lavadas por sangre de Cristo. De ninguna manera, ¿verdad? Él nos lavó a todos. Y una última pregunta que quisiera hacer. ¿Será que se requiere cierta edad para ser sacerdotes? ¿A qué edad comenzamos los sacerdotes de Cristo a poder fungir como sacerdotes delante del altar de Dios? Muy importante reflexión para los padres y para los maestros, que debemos entender la dignidad sacerdotal de los pequeños e instruirlos para que aprendan a hacerlo bien desde su corta edad. Segundo lugar, miremos Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4. Voy a darles tiempito para que busquen Primera de Pedro capítulo 2. Muy bien. Por favor, deténgase en el versículo 4 para comenzar esta lectura. Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Está hablando de Jesús, como la piedra angular del universo, de la iglesia, de todo. Vosotros también como piedras vivas, Él nos hizo como Él, piedras vivas, sed edificados, construidos, crezcan, maduren, como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Él quiere que aprendamos a ser sacerdotes. Este tiempo, queridos y queridas, sacerdotes del Señor, de tinieblas sobre la faz de la tierra, de angustia, de quebrantamiento, de luto, de dolor, de confusión, de muchísimo pecado. Es el tiempo en que Dios quiere manifestarse a través de nosotros como su cuerpo sacerdotal. Dice así en el versículo 9, léalo conmigo, péguese un brinquito del versículo 5 hasta el 9. Mas vosotros sois linaje escogido, vosotros. No dice ciertos de vosotros, vosotros. Real sacerdocio, nación santa, habla de la colectividad de la iglesia. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí reúne a todas las razas, a todas las edades, a todos los pecadores que hemos sido lavados en la sangre de Cristo, hombres y mujeres de todas las edades. Nosotros hemos sido constituidos una nación santa, un sacerdocio real, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y somos llamados a ofrecer sacrificios agradables delante de Dios. Así que necesitamos ser edificados como sacerdocio santo, un nuevo sistema más informal, pero igual un sacerdocio. Ya no somos como los levitas, que tienen una indumentaria, ¿no? El sumo sacerdote usaba un sombrero, una mitra, y tenía un pectoral y unas vestiduras especiales, y fueron diseñados para él unos calzoncillos y toda una forma de ser. Y usted lee que todo esto era santo e importante en el reino. Ya eso no hace falta. Podemos ser sacerdotes en sudadera, en ropa deportiva, en frac, en traje elegante, en ropa informal, en cualquier lugar, en ropa casual. Podemos hacerlo, porque ahora ya no nos viste una ropa solamente, sino que nos cubre la justicia, la sangre de Cristo, con la cual dijimos ahora que tenemos entrada al lugar santísimo. Esto es muy importante, hermanos. Debemos ser conscientes de quiénes somos para poder ejercer nuestro sacerdocio como Dios nos lo pide. Luego dice que es para ofrecer sacrificios agradables a Dios por medio de Jesucristo.
hay un solo camino, un solo medio para llegar ante el Padre, y es Jesucristo. No tenemos acceso ante Él por nuestra justicia. En el Salmo 5, el rey David dice: mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Él no dice por mi ropa elegante, por mi condición de rey, por mi influencia, porque soy el hombre que gobierna este reino, así que yo tengo dignidad. Él no está hablando de sí, dice: yo entraré a tu casa por la abundancia de tu misericordia. Ahora, el pueblo de Dios tiene que entender que la misericordia de Dios tomó forma humana en Cristo Jesús, y que la misericordia de Dios se cumplió cuando Cristo muere por nuestros pecados y resucita por nosotros para darnos vida. Así que por medio de Jesucristo podemos tributar esas ofrendas agradables a Dios. Luego dice: hemos sido adquiridos, comprados, comprados. Somos propiedad del pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó. Le pertenecemos a Él. Él es nuestro dueño. Y Él nos compró con un propósito: para que anunciemos las virtudes de Jesucristo, de su Hijo, del mismo Padre que nos busca a través de Cristo Jesús. Y tenemos que anunciar ese amor, ese deseo de redención, ese deseo de consolar que está en Dios, ese deseo de bendecir, de sanar, de darnos destino, de darnos identidad. Anunciar esas virtudes, porque para eso fuimos comprados. Dice luego: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. O sea, nosotros que no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Por favor, entiéndame esto. Ahora hemos sido, hemos encontrado misericordia. La misericordia de Dios ya reposa sobre nosotros. ¿Me hago entender? Ya no hablamos en pasado. Ya no hablamos como carentes. Somos poseedores, depositarios, beneficiarios de la benevolencia de Dios, de la misericordia de Dios. Ya Dios te dio misericordia, y eso te avala para que entres a su presencia. Antes no éramos pueblo, ahora lo somos. Antes no estábamos calificados, ahora estamos calificados. Quizá nos puedan mirar como a algunos, ¿no? Como patirrajados, como la gente del pueblo, del vulgo, como el campesino, no sé, pueden mirarnos de manera extraña, algunos de la alta alcurnia, socialmente hablando, pero delante de Dios ya hemos alcanzado misericordia. No permitas, querido y querida, que el diablo te robe esa condición de haber sido hecho agradable. Y ahora, con este preámbulo, quiero hablarte de la oración. Con este preámbulo, Dios nos llama para ser los sacerdotes que intercedemos, que obramos delante de Él, que cumplimos unas funciones espirituales de alcance eterno y de alcance universal. Hay un poder en ti que debes entender y debes reactivarlo, debes arrancar y cumplir con ese propósito. En primer lugar, vamos a hablar de la alabanza. Muy bien. Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 15, dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, no, eso es capítulo 13. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Usted me podrá decir: pero Carlos, estabas hablando de oración, ¿cómo es que te metes en el tema de la alabanza? Yo le digo: no puede haber una excelente oración si no existe primero una correcta alabanza. La alabanza es la puerta de entrada para que puedas orar correctamente. Dios nos reveló su corazón. Si no eres una persona de alabanza genuina, auténtica, no podrás ser una persona de oración. Oh, no porque cante o toque. ¿Cómo así? No es porque toques un instrumento. No. La alabanza no está circunscrita a los instrumentos o a un equipo de alabanza. No, no, queridos. El Salmo 100 nos habla profundamente. Voy a leer todo el Salmo y luego me detengo en un versículo. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra.
he visto cantando alegres a los sordos. No cantan con palabras, no pueden producir fonemas con su garganta, pero en su corazón hay canto y con sus manos hacen símbolos y lloran y adoran y danzan delante de Dios. Yo lo he visto y me he regocijado con ellos. Servid a Jehová con alegría, no como un sacrificio, como que, uy, qué cansancio, ayunar, qué cansancio interceder, oh, qué fastidio aquí gastar mi vida orando por otros, levantarme a esta hora, a orar. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y aquí le dejo un secreto. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Note que el salmista que escribe este salmo no dice, alábele cuando se gane el baloto. Alábele cuando le regalen una casa, un carro y le den beca. Alábele cuando todo esté bien. No, el texto está alabando a Dios por lo que Él es. La alegría es quién es Dios. Cómo se ha revelado Dios para ti y para mí. Cómo se ha manifestado. Él debe ser nuestro gozo, nuestra alegría. Entonces, un corazón agradecido y generoso para expresarlo, yo digo, es quizá la mejor indumentaria que un creyente puede tener. Yo creo que no hay ninguna ropa, no hay ningún perfume, no hay ninguna joya más importante, más bella que embellezca a una persona, que le abra más puertas delante de Dios y de los hombres que un corazón agradecido y generoso para expresar la gratitud. Este texto dice que las puertas de Dios se abren cuando entramos con acción de gracias. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Algunos van a acercarse a Dios y sienten que está cerrada la puerta. Sienten que no hay ingreso, que están muy lejos los atrios del Señor. Yo le doy un secreto para abrirlo. Comience a agradecerlo. Comience a decirle, Padre, gracias por este día. Esta otra oportunidad que me das para conocerte un poquito más. Comienza a decirle gracias por mi condición de hijo tuyo, porque tú me miraste mi pecado y no te detuviste ante mi pecado, sino que me perdonaste, enviaste a tu primogénito por mí. Gracias por amarme más que a tu vida. Comienza a darle gracias por aquel tiempo y por aquel lugar de donde Dios lo sacó. Comienza a darle gracias por todo lo que ha recibido y su fe va a comenzar a crecer. Y usted va a ver cómo las puertas se le van abriendo y usted va entrando a la intimidad de Dios y descubre que la puerta es la alabanza, la gratitud, su expresión generosa. Y en ocasiones disponía de 1 hora para el devocional y se le fueron 45 minutos únicamente en alabanza. Ese será su mejor tiempo de oración. Porque con pocas palabras, cara a cara, después de que usted se hace consciente y está disfrutando la presencia de Dios, ahora podrá orar. Por eso le dije, no existe oración eficaz sin alabanza. ¿Por qué? Porque la falta de alabanza lo mantendrá fuera de las puertas. Para entrar por sus puertas, debe hacerlo con acción de gracias. Para poder acercarse al altar, tiene que transitar por sus atrios con alabanzas. Y entonces podrá entrar a su presencia. Su tiempo devocional va a cambiar, realmente va a cambiar cuando aprenda este secreto de la alabanza. Y entonces podrá orar. Y ahora sí, entro a la oración. Vamos a la oración. Busque conmigo 1 Timoteo capítulo 2 y vamos a leer unos cuantos versículos. Está hablando el Espíritu Santo por pluma de un hombre llamado Pablo, el más grande de los apóstoles del Nuevo Testamento. ¿Grande en qué sentido? En que escribió 13 o 14 libros. Grande en que formó a más de 20 discípulos
algunos de ellos también apóstoles, otros pastores y evangelistas, que son la base de la historia bíblica. Interesante, ¿verdad? Y este hombre llegó a decir: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Ningún otro hombre pudo decir esto sin que Dios se lo reprochase. ¿Por qué? Porque llegó a desarrollar una mente como la de Cristo. Y dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, rogativas, rogativas. O sea, jornadas de rogarle a Dios. Oraciones, jornadas de orar. Peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y todos los hombres habla los 5 continentes, todas las razas de la tierra, habla de todas las edades, todos, inclusive los hombres que aún no han nacido, los que son proyecto en Dios todavía, por todos los hombres. Es decir, la oración no puede ser algo egoísta a favor únicamente de tu vida. Algunos quieren que ser bendecidos solamente yo y lo que sobre para mí. El egoísmo no cabe en la presencia de Dios. Dios no va a bendecir una oración egoísta. Dios quiere una oración generosa donde todos estemos incluidos. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En primer lugar, esta es una exhortación. La palabra exhortación de griego paraklesis significa una palabra de ánimo. Significa impulsar, motivar, convencer, persuadir, reclamar. En pocas palabras, tómelo como usted desee. Como un reclamo, como una exhortación, como una palabra de ánimo, pero hágalo. Es lo que Pablo está diciendo. Exhorto. ¿Sí? Si tú lo quieres tomar por el lado amable, como algo bueno, recíbemelo como un consejo. Recíbemelo como una palabra de ánimo o recíbemelo como una imposición, pero hazlo. Es lo que Pablo, como apóstol, le está dando a su discípulo Timoteo, como líder espiritual. Le está dando una orden y le dice: haga oración por todos. ¿Sí? Es una exhortación sobre todo, o sea, sobre todas las demás cosas. Uno como hombre tiene muchas responsabilidades. Dios quiere que haya en su iglesia hombres de negocios, hombres de industria, hombres de ciencia, hombres de política, hombres de arte, hombres y mujeres, me refiero. Todos debemos ser personas de familia. Todos debemos serlo. También somos seres sociales, somos seres políticos. Vivimos en un barrio que requiere alumbrado, que requiere colegios, que requiere seguridad, que requiere vías, y tenemos que comprometernos con el gobierno local para apoyar esas iniciativas. Tenemos que trabajar y participar de todo eso. Pero ante todo, dice Pablo, debemos orar. Orar. Es la misión sacerdotal por encima de todo lo demás. Ante todo. Por todos los hombres, ya lo dije, ¿no? El mundo entero debe ser soportado por la oración de la iglesia. Nosotros como iglesia somos el cuerpo de guerra, la defensa, el instrumento divino para mantener a raya las tinieblas, el instrumento divino para mantener lejos la obra del diablo y también para traer el mover del Espíritu Santo sobre la tierra. Y usted me dirá: ¿pero cómo? Dios soberano, esperando que los hombres oremos para él moverse. Y le digo: Dios soberano es nuestro Padre y como hijos nos dio una dignidad sacerdotal, queridos. Y hasta que no entendamos nuestra función sacerdotal, hasta que no asumamos la responsabilidad que se nos dio, no vamos a comenzar a ejercerla como debemos, ¿no? Y dice claramente que debemos orar por todos, por los reyes y por todos los que están en eminencia, o sea, por las personas que tienen influencia, no influenza, sino influencia,
por aquellos que tienen una capacidad decisiva. Tenemos que orar por ellos. No debemos dedicarnos a maldecirlos y a criticarlos. Algunos mantienen despotricando o de la línea de izquierda o de la línea de derecha o de los que dicen ser del centro democrático, que realmente no lo son, ni centrados ni democráticos, pero que Dios los ayude. Pero tenemos que ser muy, muy sabios y tenemos que tener una actitud generosa, misericordiosa, compasiva, entender nuestro lugar de autoridad sacerdotal. Y dice que Dios nos dio unas cosas, un propósito, ¿sí? Para que vivamos quieta y reposadamente en la tierra. El mundo no está ni quieto ni reposado. Yo queda una pregunta, ¿no? La paz del mundo depende de nosotros, la comunidad sacerdotal que somos la iglesia. ¿Usted qué piensa? Lea estos versículos y respóndaselo usted mismo e instruya de esta forma a la familia, porque hay un poder en nosotros, hay una influencia en nosotros que ha sido olvidada, que el diablo no quiere que entiendas, pero Dios se mueve y se puede mover en cualquier lugar de la tierra a través de tu oración. Dios quiere llegar a cualquier lugar de este mundo a través de tus oraciones. Dios quiere mover su poder, su gracia, su reino, su influencia a través tuyo. Aún desde tu casa puedes levantar las manos mías como pastor, como obrero, como esposo, como padre. Y puedes levantar las manos de cualquier obrero en los campos misioneros más difíciles, que sin lugar a duda son la ventana 1040. Si alguno me quiere preguntar de eso, por interno lo puede hacer y más tarde yo con mucho gusto le voy a contestar. Vamos a mirar otro pasaje que nos habla profundamente de nuestras responsabilidades. Por favor, busque Mateo capítulo 6. Jesús está enseñándonos. Los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Y Él viene y nos enseña cómo debemos ejercer nuestro ministerio sacerdotal a través de la oración. Ya no el sistema de matar un animalito y bañarnos y circuncidarnos y tomar la sangre del animalito y entrar esperando en Dios que seamos aceptos. Ya no, ya no. Esto es mucho más grande, es una dignidad muy grande que nos fue dado a ti y a mí como creyentes. Dice así, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Todo esto es muy bonito, pero tiene una condición para orar. La semana pasada cité primera de Timoteo capítulo 2 versículo 8, donde dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Eso lo dijo el apóstol, bueno, lo dijo el Espíritu Santo, lo dijo el Señor a través de Pablo. Pero aquí dice en el siguiente versículo, lea verso 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Puedes tomar estos versículos en los requisitos para una oración eficaz. Un sacerdote que venga a orar ante Dios debe estar despojado de todo reclamo. Una de las causas principales que Dios no responda a nuestras oraciones, que no nos deje entrar por la puerta a sus atrios, es la falta de perdón. Otro, por supuesto, es la incredulidad, la falta de fe, la falta de expectativa en Dios. Pero este es muy importante.
Revisemos un poquitico esto que estamos diciendo, la forma como Jesús nos enseñó a orar. En primer lugar, es un orden establecido. Esto no es una posibilidad. Él dijo enfáticamente, vosotros pues oraréis así. No dice, oiga, si a usted se le ocurre, si se le antoja, si le provoca orar, hágalo. No, digo, ustedes van a orar y lo van a hacer así. Vosotros pues oraréis así. Es un imperativo. Primero. En segundo lugar, es una cuestión familiar. Dios quiere que la oración sea un asunto íntimo, familiar, entre tú y tu Padre, entre yo y mi Padre, entre nosotros y nuestro Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro. Padre nuestro. Yo me encuentro con muchas oraciones todavía muy cargadas de condenación y cargadas de religión. Algunos comienzan a orar así. Oh Señor Jehová, Dios Todopoderoso. Sí, eso es magnífico para el Antiguo Testamento. Eso coincide con las oraciones de Abraham, de Moisés, de los antiguos. Claro, ellos lo veían como un Dios distantísimo y era normal. Pero nosotros hemos sido hechos hijos. ¿Cómo vamos a tratar a Dios si nos da la dignidad de hijos? Mi esposa es mi esposa. Yo quiero que ella se acerque a mí y me salude esposo. Que él me diga amor. Que él me trate con la confianza propia de ser su esposo. Y yo puedo llegarme a ella, no a tratarla, oiga, doctora, la psicóloga, la pastora, la teóloga. No, es mi esposa, aunque también sea lo demás. Pero para mí, en nuestra relación, es mi esposa. Así que digo, querida, linda, mi amor, mi princesa, porque eso es ella. Y Dios quiere que le hables así también. Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro Señor Jesús nos reveló un nuevo nombre para Dios. Escúcheme bien. Una nueva forma de nombrarlo a Él. En Juan capítulo 17, en el versículo 6, dice, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que tú me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Jesús manifestó un nuevo nombre. ¿Cuál es ese nuevo nombre? Ese nombre es Padre. Habla de una relación. La oración debe ser algo íntimo, algo familiar. La familiaridad nuestra como sacerdotes, hijos de nuestro Padre. No como extraños, no como forasteros, sino como hijos. Que le hablamos a nuestro Creador, al Señor del universo, al dueño de todo, que es nuestro Padre. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. En tercer lugar, hemos de orar a favor de toda la humanidad. Padre nuestro. ¿Qué significa? Que yo estoy hablando a nombre de toda la humanidad. Padre nuestro, Padre de la humanidad. Padre de toda la colectividad. Padre nuestro. No solamente decimos Padre nuestro como comunidad cristiana de las buenas nuevas, o Padre nuestro como familia Peña, o familia Martínez, o familia Osa, Tavares, no. Padre nuestro implica que Él es Padre de todos los seres humanos. Venimos ante Él como representantes de toda la raza humana. Bendito sea el Señor. Y esta oración tiene una prioridad clara. Dice, santificado sea tu nombre. Es la primera petición. No es venga tu reino. Venga tu reino es la segunda, pero el primero es santificado sea tu nombre. Venimos ante nuestro Padre a pedirle, y ahí el griego que traducimos es la palabra agiasgo, y significa hacer, rendir o declarar como sagrado o como santo. En pocas palabras, que Dios sea reconocido como Padre Santo. Que Dios nuestro Padre sea reconocido, reverenciado, amado, temido, obedecido, buscado,
anhelado como Padre Santo. Podemos usar sinónimos. Oh, Padre Santo, yo te ruego que la colectividad humana te reconozca en el corazón, te dé lugar como Padre, te busquen como Padre, como refugio. Eso es santificado sea tu nombre. Hay unas prioridades. ¿Por qué? Porque nada es más importante para el mundo. Ni el clima, ni la protección de los recursos naturales, porque Él es más importante que la vida. La vida procede de Él. Y nuestra vida está en Él. Solamente si le conocemos, si lo entendemos, si lo amamos, si contamos con Él, estaremos vivos. De lo contrario, estaremos muertos. Y por eso la prioridad es esa, una compasión genuina, rogando ante Él para que venga a su reino. Esta es nuestra función sacerdotal, que Él sea santificado. Luego, venga a nosotros tu reino. ¿Sí? Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Sea hecha tu voluntad como en los cielos, también en la tierra. Amén. Está mostrándonos que como sacerdotes tenemos que pedir el gobierno de Dios sobre la tierra. Oh, qué tremendo es Dios, ¿verdad? Es decir, que venga, en Romanos capítulo 14, en el versículo 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, o no consiste en comida o en bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que el reino de Dios, pedirlo es lo más importante. Oh, querido, estoy emocionado de compartir misterios tan sencillos, pero tan poderosos como estos. Tenemos que decirle a Dios, venga tu reino a mi manera de pensar. Venga tu reino a mi forma de comunicar. Venga tu reino a mis anhelos. Venga a tu reino a mis sueños. Venga tu reino a mis manejos. A la forma como yo manejo tu dinero o el dinero que me das. Venga tu reino a mi vida sexual, a mi forma de relacionarme con los demás. Pero también venga tu reino a mis hijos. Venga tu reino a mi esposa, a mi esposo, a mis padres, a mis suegros. Venga tu reino a las naciones de la tierra. Venga tu reino a Europa, a Asia, a África, a Oceanía, a América, norte, centro y sur. Venga tu reino a Colombia, a Venezuela. Venga tu reino a Brasil. Venga tu reino, que es justicia, paz y gozo, a Ecuador, a Bolivia, a Chile, a Uruguay, a Paraguay, a Argentina, a las Malvinas inglesas. Venga tu reino. Si aprendemos a pedir venga tu reino correctamente, que sea hecha tu voluntad, así como en los cielos, también en el Senado de la República. Así como en los cielos, también en las fuerzas militares de Colombia, en la alcaldía de Medellín, en la gobernación de Antioquia, en nuestros colegios e instituciones, en la prensa, en la radio, en nuestras empresas. Venga tu reino. Tiene que ser un suspiro, un gemido, un anhelo, porque no hay más importante bendición para el mundo, sino que crucifiquemos nuestra carne, crucifiquemos nuestra estupidez que se revela contra Él y permitamos que Él nos gobierne, que Él nos enseñe a amar, a perdonar. Dios nos constituyó sacerdotes a sus hijos para que como hijos a un padre le pidamos eso. Y Él mismo dice que nuestro Padre nos concederá aquello que le pedimos a Él de día y de noche. Él se comprometió. Él no puede mentir. Él está obligado por su palabra. Solamente que nosotros debemos también entender nuestra posición sacerdotal y ejercerla como conviene. Venga tu reino quebrantando mis planes, mis motivaciones, colocando orden real.
También nos dice Dios que pidamos el pan nuestro de cada día. La palabra pan habla del sustento. Nuestro pan es Cristo espiritualmente, pero necesitamos vestido, calzado, vivienda, educación. El mundo lo necesita. Y Dios pide que pidamos esa provisión para cada ser humano. No que pidamos que nos entregue Dios una fuente para apoderarnos de ella, sino que el mundo entero tenga el pan cotidiano. Amén. Habla también del perdón. Dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Note que Él está diciéndonos de manera implícita, antes de venir a pedir perdón, perdona, para que tú mismo tengas un derecho para pedir el perdón sobre ti y sobre las naciones. Tenemos que pedir perdón por las naciones. Somos los sacerdotes, hijos de Dios, establecidos para eso. Dios se va a conmover de nuestra oración si la hacemos de manera continua y genuina. Nos enseña a pedir protección como sacerdotes. Dice, no nos metas en tentación, antes líbranos del maligno. En nuestras Biblias traduce, líbranos del mal. Pero realmente ese mal que aparece ahí es sustantivo, no adjetivo. Líbranos del maligno. Hay una mente mala y perversa procurando hacernos daño. Y esa mente no es una sola persona, es un ejército de demonios que encuentran muchas veces apoyo en muchos seres humanos que se unen a la maldad del maligno para buscar hacernos tropezar. Hay personas que se dedican a eso. Hace unos años llegó a nuestra iglesia, cuando yo me congregaba en Bogotá, una jovencita de Estados Unidos que iba a tomar 3 semanas para estar allí en la iglesia. Y esta chica, una adolescente, se dedicó a coquetearle a uno por uno de los chicos. Y yo creo que más de una docena de muchachitos cayeron en besos y en ciertas caricias con ella. El pastor descubrió las cosas y la llamó a cuentas. Y lo que ella les dijo en la cara a todos los muchachos fue, quería mostrarles a todos que ustedes no son más sino una parranda de hipócritas. Así obra el diablo. Atrae para hacer el mal, para después burlarse en la cara de aquel que cae en la tentación. Y tenemos el poder para detener la tentación solamente cuando nos refugiamos en Dios y le decimos, líbranos del maligno. Ni usted ni yo tenemos la facultad de vencer al maligno, al pecado, cuando no sabemos ser sacerdotes a nuestro favor y a favor de nuestra familia. Una persona estaba en la ciudad de Valledupar, una líder cristiana, médica. Su hijo estaba estudiando en la universidad en Bogotá, porque mandamos a los hijos a que estudien en universidades de mayor renombre, pensando que eso es lo más importante. ¡Qué equivocación! No se trata tanto del renombre de la universidad. Se trata más bien de qué tanto podemos mantener guarecidos a nuestros hijos, enseñándoles a amar a Dios y a servir. En últimas, nuestros propios hijos deben aprender a ser sacerdotes a su favor. Dice que ella estaba haciendo cierta actividad y la canceló y fue y se postró de rodillas y comenzó a clamar por su hijo, porque sintió una voz del Espíritu, una inquietud que le atrapó el corazón. Y entonces allí, clamando ante Dios, rogando a Dios, derramó su corazón ante Dios. Y unos minutos más tarde, su hijo lo llama y le dice, mamá, quiero pedirte que ores por mí. ¿Por qué, hijo? Dice, me siento muy perturbado y muy mal. Hace unos minutos yo estaba trabajando con una compañera un trabajo de la universidad.
Y mi compañera me ha mirado y me ha hecho insinuaciones y yo no he sido lo suficientemente claro con ella. Así que la muchacha fue y se me quitó la ropa y se me sentó en las piernas y comenzó a besuquearme. Y yo estaba permitiéndole, estaba entrando en el juego. De pronto sentí una voz de Dios en mi corazón y le dije, no, para esto. Y ella se puso disgustada. ¿Por qué me rechazas? Digo, porque antes de conocerte a ti, yo conozco a Jesús. Y yo sé que esto no es correcto delante de Dios. Si no hubiese sido por la oración sacerdotal de su madre, este hijo hubiera pecado, aunque en su corazón llegó a pecar, pero no consumó el pecado, lo cual hubiera sido terrible para él. Pero él conoció a Dios, conoció al Espíritu Santo, conoció la función sacerdotal de una mamá intercediendo por sus hijos. Iglesia, debes entender tu lugar sacerdotal a favor tuyo, a favor de cada pastor de la tierra, a favor de cada misionero, a favor de tus hijos. Debes entender que Dios te compró como su hijo, no solamente para darte la salvación, sino para constituirte sacerdote a favor de otros. Que Dios en su misericordia nos ayude. ¿Sí? Y por último, esta oración sacerdotal nos habla de ejercer unas declaraciones de autoridad de sometimiento a Dios. Dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Y por último, hay acuerdo. Amén. 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 Sacerdotes. Ahora, hay una promesa en Mateo capítulo 6, versículo 6. Una promesa por anticipada. Él nos paga por anticipado. Él nos invita a estar con Él. Y dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Él comprometió su palabra que Él te va a recompensar si oras. ¿Y cuál es la recompensa? Pues para mí es obvio. La recompensa es que Él nos concede aquello que pedimos. La recompensa es esa. Esa es la segunda recompensa pública. La primera recompensa es el privilegio de conocerlo. Es el premio. Él nos da un señuelo. Él nos atrae a través de las necesidades y a través de las promesas para poder darnos su compañerismo. El privilegio de conocerlo. Muy bien. Yo sé que quisiéramos hablar más a nivel sacerdotal, pero yo quisiera para concluir hacer una lectura y continuaremos nuestro tema en la medida en que Dios nos conceda oportunidad. Por favor, busque conmigo Hebreos capítulo 12, versículo 12. Tenga la cortesía de buscarlo. Dese el tiempo de buscarlo. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Es una palabra poderosa para los hebreos y para nosotros que somos iglesia de Jesús. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, mirad bien. No sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Qué tremendo, ¿verdad? Porque ya sabes que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad,
al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de los de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. En el libro de Hebreos, o la carta a los Hebreos, el escritor se toma el tiempo para mostrar que Jesucristo es superior a todo lo sublime de los hebreos, a todo lo sublime del Antiguo Testamento. El autor se toma el tiempo para mostrarnos que nosotros somos los sacerdotes. Y dice en el versículo que leímos, el versículo 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. En pocas palabras, restaure su sacerdocio de intercesión, de alabanza, de adoración. ¿Por qué? Porque cuando cada creyente en su cuarto de oración se arrodilla y levanta sus manos a Dios para orar, se produce una vivificación en el mundo espiritual. Las tinieblas tienen que huir. Estamos sirviéndole a Dios, le estamos facilitando a Dios para que Él traiga su reino. Amén. Como que creáramos un puente terrenal desde la soberanía que Él nos dio sobre la tierra, desde la autoridad que Él nos concedió, para que Él pueda venir y cumplir su propósito en la tierra. Y dice claramente que hagamos varias cosas. Seguir la paz con todos. Observe el perdón. Seguir la paz con todas. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Debemos vivir cobijados por la sangre de Cristo y no salirnos de esa sangre, no contaminarla, no cometer pecado, mantenernos rectos y santos. Pero dice algo muy importante: guardémonos de cualquier raíz de amargura, porque la amargura puede contaminar a otros, a los hijos, a otros amigos. Hay gente que se llena de argumentos para mantenerse enojado. No sabe que esto lo descalifica para estar en oración. Y por último dice: valore el sacerdocio. Y lo explica ampliamente. Voy a leerlo. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y luego explica que la condición de nuestro sacerdocio es ampliamente superior al pacto antiguo. Tenemos un pacto muy superior, del cual hoy no voy a hablar por falta de tiempo. Solamente quiero decirle, un primogénito tenía 3 bendiciones especiales. En primer lugar, le correspondía la autoridad.
en ausencia del padre. Bueno, eso era el segundo lugar. En primer lugar, le correspondía una doble porción de la herencia. Se había que repartir 100,000 pesos de herencia entre 4 hermanos. No eran 25,000 para cada uno. Se repartían 5 porciones, 20,000 para cada uno, y al primogénito le daban 40,000 pesos. Los demás de 20,000 cada uno. Por eso Jacob, cuando fue a bendecir a sus hijos, llamó a José y llamó a sus 2 hijos, y bendijo a Efraín y a Manasés, y les dio parte entre las 12 tribus de Israel. ¿Por qué era el primogénito? Porque él lo escogió como primogénito. Y tenía una función especial el primogénito. Era el encargado de aprender los misterios sacerdotales y ejercer las funciones sacerdotales. Hoy no tenemos tiempo para explicar esto. Pero cuando en Hebreos habla de la primogenitura, dice que nosotros somos la congregación de los primogénitos. Somos los sacerdotes avalados, que no cambiemos nuestra posición por un plato de lentejas. Algunos cambian su posición sacerdotal por buscar dinero. Un plato de lentejas. Otros por buscar conocimiento. Otro plato de lentejas. Algunos por el placer sexual. Le son infieles a su esposa, a su esposo. O deshonran sus cuerpos ignorando el matrimonio, pretendiendo que no hay ningún problema con que tengamos sexo prematrimonial. No, hermanos queridos. Dios nos reclama santo. Dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Porque Dios es amor, es verdad, pero también es fuego consumidor. Que Dios en su misericordia nos levante